Episodio número 16 de Esquina Ideas, toma uno. Bienvenidos a todos, les habla Andrés Scholetter, Chola, y me acompaña... Mi nombre es Gabo Santana. Bueno, estamos muy contentos de presentarles a nuestro invitado de hoy. Han sido semanas y días muy complicados que hemos vivido en el país y nosotros estamos convencidos de que los venezolanos tenemos en nuestro ADN el sentido del humor como una de las herramientas que utilizamos para enfrentar momentos complicados como este. Y por esta razón decidimos invitar a Ricardo del Búfalo. Ricardo es comediante y guionista, un gran amigo. Y bueno, queríamos ver, Ricardo, si tú coincides con esta premisa, sí, o sea, de que eso lo tenemos los venezolanos y qué opinas de eso. Sí, primero, gracias, muchachos. Felicitaciones por el nuevo proyecto. Está bello, hermoso, me gusta. Y sí, claro, porque yo creo que los venezolanos tenemos un sentido del humor particular y creo que, primero, no somos el único pueblo o la única nacionalidad que lo tiene, ¿no? Pero sí nos ayuda a salir de la adversidad, a enfrentarla, ¿no? Y creo que eso es una de las razones por las cuales no nos deprimimos tanto o no nos volvemos tan locos. El hecho de que nos podamos reír o hacer un meme o hacer un chiste de las tragedias que nos pasan, no creo que sea un defecto, creo que es una virtud. Pero, por supuesto, tampoco en exceso, ¿no? ¿Qué otras sociedades tú ves así que también...? Y mira, ya hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el pueblo judío es muy humorístico. El humor judío, de hecho, es como una categoría dentro de los tipos de humor. O sea, tiene una cultura y una historia muy grande. E incluso en los peores momentos, como el Holocausto, hay registros de que había humor en los campos de concentración para responder a las terribles situaciones a las que ellos se enfrentaban, ¿no? Y era una manera también de ellos tener esperanza en el futuro, poder bromear sobre lo que podía venir después. Víctor Frank, que escribió un libro fantástico que se llama El hombre en busca de sentido, muy famoso. Sí, claro. Sí, maravilloso, lo leí. Él le dedicó un pedacito del humor y dice que el humor es una de las armas del alma en busca de su supervivencia. Y que lo diga este señor, que luego además se hizo psiquiatra, es importante, ¿no? Creo yo. Y dice que había, por ejemplo, un chiste que hacían los presos, que es que cuando ellos los alimentaban, les daban sopa. Era como que lo general. Y alguno que otro vegetal que siempre se iba del fondo. Entonces, cada vez que pedían comida, pedían, por favor, una cucharada del fondo. Y uno de los chistes que decían es que tú te imaginas cuando estemos en una de estas cenas con gente emperifollada y pidamos una cucharada del fondo. Entonces, en ese momento, que quizá la risa era como apagadita, como ¡ja! Pero el hecho de imaginar el futuro fuera del campo de concentración es una de esas maneras de ver la realidad en la que no te rinde frente a tu situación inmediata, que es terrible, es horrorosa, ¿no? Es una manera de ver, yo voy a salir de esto. Yo tengo una amiga que quiero mucho en Barlovento, vive en Cúpira, y ella en el momento de la crisis alimentaria cocinaba arroz para la comunidad, hacía como una joya solidaria. Y ella llamaba el arroz de la suerte. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué de la suerte? Bueno, porque si tenías suerte te tocaba una presa, o sea, de pollo, Claro. y no comías solo arroz. Claro. Entonces un poco Tal cual es eso. me recordó el ejemplo. Y cuando ella echa el cuento, es inevitable no reírse en medio de una situación adversa. Nosotros tenemos... La dieta de Maduro. La dieta de Maduro. Era eso. Un ejemplo buenísimo que es el chigüire bipolar de Fake Post, que con humor son los que más claro transmiten la realidad del país. Sí. Cuando uno ve esas publicaciones, primero que ya hoy unas parecen que son realidad, Reales. y después es la manera de que uno entiende más lo que está sucediendo y los abusos y lo que pasa aquí en el país. Yo creo que es una manera de mostrar los absurdos. Y eso es importante. Porque a veces cuando uno vive situaciones muy extremas como la que pasamos en Venezuela, vivimos en Venezuela casi a diario, los límites entre el absurdo y lo normal se van desdibujando, ¿no? Entonces tú vas creyendo que es normal que un policía te revise el teléfono. O crees que es normal que alguien se robe las elecciones, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces no, tú tienes que decir, mira, esto no es normal, esto es absurdo, esto hay que decirlo. Y creo que el humor pone en su lugar cada cosa. Y al hacer chistes de algo dice, mira, no te olvides que esto no debe ser, que esto es absurdo, ¿no? Con el tema de la normalización, y yo creo que justo estamos después del 28 de julio atravesando hacia una especie de normalización del país, que uno no sabe si sentirse mal, si sentirse bien al respecto. ¿Qué rol juega el humor aquí y qué hacer al respecto? Porque es que siento que es muy difícil estas sensaciones que estamos sintiendo.
Mira, Manuel Caballero decía que no es lo mismo el humor que la mamadera de gallo. Es decir, el humor comienza donde termina la mamadera de gallo. Creo que ahí hay una distinción importante. Claro. Mamar gallo también es bastante no común, coloquial, que te echen braina, que te digan- Chalequeo, tal. Exacto. Y no genera, eso no necesariamente es humor. El humor generalmente conlleva una crítica, tiene pensamiento atrás, tiene un ingenio que expresa una verdad que alguien quiere ocultar o que nadie quiere admitir. Entonces, creo que por allí es importante esa distinción y creo que es un rol fundamental del humor, es decir la verdad. De hecho, cuando a veces uno hace un chiste y a la gente no le gusta, es probable porque esté diciendo o una verdad, o por lo menos una opinión que puede ser verdadera o no, dependiendo de la visión, que a alguien no le gusta y por eso alguien se ofende. Pero yo creo que para mí el rol fundamental es ese, ¿no? Tú sabes que yo leí recientemente un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Cómo salir del pozo y habla como de 10 claves para que las sociedades puedan ser felices, ¿no? Y leyendo, hay un índice que se hace de Gallup, creo que todos los años o cada 2 años, de los países más felices del mundo. Y uno en los países latinoamericanos o en Venezuela, que tenemos eso, la mamadera de gallo, el sentido del humor y que muchas veces estamos riéndonos a pesar de las adversidades, tendería a pensar que nosotros somos una sociedad feliz, pero no aparecemos normalmente en esos índices en los primeros puestos. Antes sí. Antes podía ser, pero a mí me sorprendió cuando leí eso, los países nórdicos, que más bien uno, ¿sabes? Como que... Gente fría. De hecho, sí, una gente fría. De hecho, él decía que cuando él visitó Noruega o no sé si fue Suecia, que tenían un chiste en la sociedad, que si tú ibas caminando y veías a alguien que te saludaba y te sonreía, era o un gringo o era alguien que estaba mal de la cabeza, porque la gente no solía como no son amables. Exacto, no solía... Pero una de las cosas era la estabilidad económica. O sea, de las variables como claves para que una persona pueda ser feliz es que tenga seguridad con respecto a su futuro. El tema de su salud, el tema del mantenimiento de su hogar. Y bueno, obviamente cuando uno piensa en eso y que eso es uno de los componentes que tienen las sociedades para alcanzar la felicidad, estamos bastante lejos de eso en Venezuela. Y a mí como que eso me hizo pensar que bueno, una cosa es el humor, una cosa es la alegría, pero otra cosa diferente es que puedas ser realmente feliz o que puedas sentirte realmente pleno. Sí. No sé cómo lo ves tú que... Yo creo que la felicidad no está asociada a la capacidad que uno tenga de reírse, ni el sentido del humor, ¿no? Hay comediantes que han atentado contra su vida. Hay gente muy divertida que sufre periodos de depresión constante. Y yo creo que tiene que ver más con eso que tú mencionas, ¿no? La felicidad de los pueblos va más allá del estado de ánimo, va sobre las condiciones de vida, creo yo, ¿no? O sea, la felicidad de los pueblos no depende tanto de los comediantes, sino de los políticos. Creería yo. Que invierten roles. No me vengan a echarme el muerto. y los políticos muchas veces parecen comediantes, lamentablemente. Eso es una de las cosas raras de estos tiempos, que tú ves a los políticos haciendo bromas, haciendo chistes, como Trump, qué sé yo. Ahorita Trump tú ves un meeting y la gente se ríe. Sí. Y dice, estamos peor que Venezuela. Y hace comentarios que pueden ser catalogados de chistosos, pues son completamente absurdos. Y la gente no los toma, o sea, se los toma a broma y dice, ay, qué cómico Trump. Pero va un comediante, hace un chiste y lo denuncian como si fuera algo en serio. Un comentario político y le dicen, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sí. Ajá, y se ofenden. Y ha habido denuncias, por ejemplo, en España ha habido denuncias contra ciertos comediantes por hacer un chiste de mal gusto, que está bien, puede ser que sea de mal gusto, pero vas a abrir un procedimiento, vas a judicializar el humor. Sí. Si es un comediante profesional haciendo lo que hace. Entonces, están como invertidos estos roles en la actualidad. Y es como, creo que es algo que tiene que ver con la posverdad. Como que toda verdad es válida, a pesar que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Relativa. Sí, como que no existe una verdad, sino que en el mundo de la posverdad todo puede ser cierto. Entonces, Trump puede decir que la gente come perro y ya, y sale liso. A mí me apareció en TikTok un tipo que hizo una canción buenísima. ¿Tú la viste también? Sí. Las vivo cantando. ¿Sabes cuando no yo la guardé, yo la tengo ahí. De él diciendo, la gente come perros, come gatos. Sí, bueno. Y el tipo le metió ahí un tecno. Claro, entonces la gente responde troleando. Porque ante un candidato presidencial diga algo así, además que es un fake news, pues, ¿cómo puede responder la sociedad? Troleo, este tipo no es serio.
¿no? Porque se supone que los políticos deben ser serios. Entonces, para mí ese es de la ironía de estos tiempos actuales, que es que a los políticos no nos los tomamos en serio, pero los comediantes sí. Hablando un poco del pasado, has generado un contenido muy interesante en tus redes, analizando hechos históricos. Y creo que hubo uno que fue, bueno, el de la arepa. Todo el mundo me lo comentaba. De hecho, es venezolana, la arepa es venezolana. Que la arepa es venezolana, pero a mí me pareció muy interesante el que hiciste el 23 de enero. Y de los últimos días de Pérez Jiménez. de los últimos días. Entonces, me gustaría que comentes un poco de esas reflexiones que hiciste en ese video y por qué hacer ese video hoy en esta Venezuela. Bueno, lo dejo a la interpretación. Surge de la necesidad de querer hablar de lo que estaba pasando y el miedo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hablar de lo que está pasando o de lo que pudiera pasar desde la historia? Pensé, vamos a contar episodios, porque además la gente suele hacer paralelismos históricos cuando ocurre algo, ¿no? Siempre. Se fue Edmundo, entonces todo el mundo, no, que Rómulo Betancourt se fue. Sí. Y no necesariamente se puede comparar con Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt era un líder que tenía voluntad de poder, que organizó un partido político. Edmundo es más un diplomático. Creo que no hay paralelismo tan exacto allí. Y además Edmundo fue una figura como simbólica. Edmundo se parecía más a Rómulo Gallegos, como dijo Omar Zambrano en Twitter, que era como, una figura simbólica que básicamente la exiliaron, ¿no? Entonces, más que el 58 se termina pareciendo al 48, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que, además que este año hice un diplomado de historia y estoy fiebrudo. ¿Cuál hiciste? ¿Cuál diplomado hiciste? El diplomado de la Fundación Rómulo Betancourt. Tú sabes que yo estuve en la primera corte de ese diplomado, sí. Pero, o sea, que tuviste clase con Manuel Caballero. Sí, lo mejor. Qué envidia. No, fue espectacular. Eso lo recuerdo con demasiada alegría. Qué arrecho. Pero fue duro porque en aquella época era como más dedicado a historiadores. Entonces, para mí, que no era historiador, o sea, estaba todo el mundo en otro nivel y yo estaba, ¿sabes? Detrás de la ambulancia. Y uno se metió ahí como para entender un poquito más del país, ¿no? Y yo lo hice y es importante para uno entender su historia, entonces quiero tratar de darle pedacitos, videos cortos de 2 minutos, 3 minutos a la gente para que aprenda algo y al mismo tiempo puedo tratar de expresarme de lo que siento y lo que pasa de una manera más, digamos... Segura. Sí, subrepticia. Sí, qué difícil el tema de la censura hoy en Venezuela y creo que eso para ustedes que comediantes, qué decir, qué no decir, dónde decirlo, creo que... Terrible, porque es como uno siente como una especie de ahogo. Es como uno se ahoga, como que se ahoga en sus palabras, se ahoga en el miedo. Y uno quiere decir muchas cosas, pero uno dice, bueno, ¿y si este es el tweet que me va a joder? O este es el clip. Este es el TikTok que... Claro, porque además con la cultura de la cancelación, eso lo agarra el Estado para judicializar. Ya ha pasado, con varios comediantes y otras personas, ¿no? Que agarran un clip y dicen, bueno, vamos a investigarlo. ¿Sabes? A mí me encantaba, no he visto que lo hayas vuelto a hacer, pero me encantaba cuando tú sacabas la canción informativa, porque era una manera muy agradable de enterarse de las cosas que estaban ocurriendo, pues. Sí, eso lo hice en el 2019, ya hace 5 años. Me encantaba eso. Tiempo. Y duró bastante tiempo, o sea, yo la sacaba después cada cierto tiempo, pero fue en la época de Guaidó, que era como que había demasiadas noticias. Pero después dije, o sea, me cansé un poco también. Fue como, bueno, claro, tenías que estar en el día a día de todo lo que estaba pasando. Sí, yo creo que también uno se va cansando. Por ejemplo, me canso de los proyectos. Pero siento que a veces los proyectos tienen, Inicio. a pesar de que les pueda ir bien, tienen un fin, ¿no? Y me gusta cerrarlos. Eso sí, yo quiero hacer la canción informativa de la libertad. Esa todavía está pendiente. Pero esa viene. Ahorita hiciste una canción que me encantó, que no tenía nada que ver con el momento actual, pero era que tú estabas fregando platos en tu casa. Tú sabes que yo me enganché con esa canción, más allá que la música es como la que vi en TikTok de nos comemos los gatos y los perros.
en un momento que abriste la nevera y había un medio limón ahí, y dijiste, como que aquí está este medio limón, está guardado, pero va a terminar en la basura. Sí, y yo sí, pensé, ¿cuántas veces no he dejado medio limón ahí en la nevera? Y no lo para usas volverlo a nunca. utilizar y después termina seco. No sirve Seco. para Y nada. lo terminas botando así como que... Que y te da dolor. termina así y Pero buenísima esa canción, me encantó. a mí... Y justamente metí algunas frases en las que hablo de lo que pasa, pero no la Claro. hice sobre eso. Sí. Pero era como que quiero decir algo. Entonces, una de las cosas era como, bueno, necesito endorfinas, necesito dopamina, quiero fuera ya el cortisol de mi vida, ¿no? Que todo esto creo que es lo que todos hemos estado sintiendo estos meses. Sí. Es demasiado cortisol. Yo le decía a Chola ayer que esta semana es la primera después de las elecciones que me estoy empezando a sentir con Relajado. energía vital. Sí, con energía de vivir, con ganas de vivir. Es que salir a la calle nos daba miedo. No tiene sentido. No tiene- Entonces- Dime una alcabala. Yo Ajá. subo frío porque ¿Por te qué? piden el teléfono, tal, y tú te empiezas a hacer además una película en tu cabeza, vives estresado, vives angustiado. Es horrible. Entonces, ahí necesitamos mucho humor para que Ah, para relajarnos, porque si no, imagínate estar todo el día así tenso, con cortisol, o te puede dar, dependiendo de la edad, te puede dar un infarto, o te puede deprimir. Sí. Pues, coño, uno necesita endorfinas en su vida, y eso nos los da la risa. ¿Y quiénes son esos humoristas en los que tú te aferras, que te inspiran a ti o que son tus referencias para mantenerte? De buen humor. Sí. Coño, depende, porque los que me hacen reír generalmente no tienen que ver mucho con... O sea, no es el contenido como que yo diga, me aferro como a una... que la vida puede ser mejor, ¿no? Sí. O sea, yo tengo algunos también que yo leo para sentirme como, coño, que la vida vale la pena ser vivida, ¿sabes? claro, que Marian Roja. Sí, Ajá. coño, que les Nazoa, Andrés Eloy Blanco, de los venezolanos, ¿no? Ajá. Que uno los lee y dice, bueno, tiene humor, no me río, no me cago en la risa, sonrío, pero, coño, qué La bonito fuerza, saber pues. que esta gente Sí. escribió esto y pensó y hizo estas cosas por el país. Pero por otro lado, con los que me cago en la risa, que es lo que de verdad me relajan, son, bueno, pueden ser muchos. Yo en Netflix hay un montón. Está Dave Chappelle, Chris Rock. De los venezolanos, pues, muchísimos, ¿no? Nanutria, Led Varela. A mí me encanta la nutria Este, también. Ed Varela me da demasiado. Emilio Lovera, el año pasado lo pude ver y, verga, cómo me cagué de la risa. Es un tipo que solo con verlo ya te ríes. Sí. No, ¿y sabes qué es arrecho? Tener tantos años haciéndolo y seguir estando allí Tan buenas, sí. en una posición de relevancia, primero, y segundo, siendo igual de cómico que cuando lo era hace años, porque es uno de mis miedos. Y si un día, ¿sabes? Pierdes el Pierdo toque. la gracia por completo. ¿Y sabes qué me pasa? Que estando en Venezuela he sentido que he perdido un poco la gracia. Yo creo que es por toda la tensión que uno vive, que uno no se puede expresar completamente libre. Pero me pasa que ahorita hacer chistes en privado, que yo digo que pueden ser, ¿sabes? Como ácidos o peligrosos, me da miedo. En privado. ¿Sí? Me da miedo por pensar, ¿y si alguien está escuchando? ¿Y si están escuchándonos por los teléfonos? Como el Estoy sketch como loco, del weón. cuartico, no sé si viste el sketch espía. del cuartico del espía, un poco Es en algo ese así, estilo. no tanto por un espía de una persona, Está sino bueno, por... ¿Sabes? Porque y después lo que pasó con los israelíes, Sí, que no, ya, explotaron eso fue- unos beepers y bueno, que les No, impiden no, a sabe. Colmo, eso fue que el nos colmo que nos estén del escuchando. estrés de todo lo que te puede estar, a lo que puede estar expuesto. Claro, entonces y eso, yo siento que hace que la creatividad se asuste. O sea, que yo esté asustado, asusta la creatividad. Entonces no puedo estar completamente creativo si vivo con miedo. Y por eso también tiene que ver con la libertad, yo creo. O sea, cuando tú pierdes libertad, también al final pierdes tu capacidad creativa y todo, ¿sabes? Tu estado de ánimo. Y creo que en el fondo el miedo que nos han pretendido, que han logrado sembrar en la sociedad, está dirigido justamente a que si no te restringen la libertad, porque terminas físicamente restringida, al menos te la restringen Mentalmente. en tu mente. Y eso es súper Sí, o sea, doloroso. el terror psicológico es real. Pues. Sí, real. Eso. Entonces, a veces uno tiene algunos espacios donde puede ser libre y esa es una de las razones por las que no me he presentado
desde el 28 de julio. No he hecho shows de comedia frente al público. Es porque a mí el escenario me da una libertad innata. O sea, al montarme en el escenario, hay veces que digo cosas que el mismo momento me lleva a decir. Y a veces no las controlo. Por el mismo momento artístico, ¿no? De inspiración. Para ahí la gente, la emoción, sí. Entonces no quiero decir una vaina que a alguien le arreche. Tú sabes, O que llegan las manos equivocadas un video, ¿sabes? en un episodio del podcast tuvimos a Ana Milagros acá con Sí. nosotros y fue muy divertida y ella en un momento dice, bueno, voy a decir algo que Ricardo siempre me dice que no lo diga, pero bueno, cualquier cosa, si ustedes sienten que está pasado de tono, ustedes lo editan. Y yo le dije como que no, mira, aquí No lo digas. nosotros no editamos nada, no, censúrate tú misma, pues nosotros no vamos a censurar a nadie. Si te parece que puede ser delicado, no lo digas. Y ella igualito lo Lo dijo y era fuerte. Era fuerte, pero bueno. ¿Y si lo dijo? Sí, sí lo dijo. Coño, más tenés que meter en Sí el lo dijo. programa de qué coño. Una cosa ahí que tiene que ver con el baigón, pues por ahí está Ah, en el sí. episodio. Coño, era milagro, ¿por qué? Busco otra metáfora, ¿vale? Pero fue muy divertido porque cuando terminamos de grabar, ella dice como, cónchale, pero ustedes dijeron estas cosas que yo no me atrevo a decirlas, pero si ustedes la dicen, yo también me voy a animar. Y creo que eso es una de las cosas por las que nosotros hemos mantenido este espacio. Porque si bien igual hay miedo, no es lo mismo que uno se quede, que el miedo te domine, a que tú logres Sí. sobrepasarlo. Y por eso creo que dividen a la sociedad civil y los buscan aislar. Porque al nosotros unirnos, por ejemplo, entendemos, coño, podemos hacer esta vaina. Esto no es tan grave, ¿verdad? Si tú no tienes miedo, ¿por qué voy a tener miedo yo? Entonces, Sí. al unirse la sociedad civil, baja el miedo, porque entre todos nos apoyamos, porque entre todos hay cohesión, compartimos ideas, pensamientos, estamos en algunas cosas de acuerdo y en otras no. Entonces, si los tienes aislados a todos, los tienes aislados en su miedo, cada uno en una esquina, cagado, aterrorizado, como con el baigón. El miedo es como un baigón también. Mira, hablando de la sociedad y yo creo que tú has jugado un papel importante y eres uno de comediante, pero dentro del gremio de los artistas, que has levantado tu voz. ¿Y cómo crees que ese gremio, ese rubro de los artistas tiene que, o sea, el rol que va a jugar en este momento? Tienen esos canales de información tan grandes. Hemos visto además como los artistas que están en el exterior, obviamente con más tranquilidad, han jugado un papel importante en el apoyo a la causa democrática, al mundo, a María Corina. ¿Y cómo ves ese tema? Yo veo que el rol de los artistas es diferente, pero complementario entre los que están afuera y adentro. Estoy totalmente de acuerdo. Los que están adentro no pueden decir todo lo que piensan. Los que están afuera tampoco, porque tienen familia adentro. Pero afuera tienen una libertad un poquito mayor. Y pueden decir algunas cosas, pero siempre hay que tratar de decirlas con prudencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los que están afuera pueden denunciar algunas cosas por sus redes sociales que el público les manda. Por ejemplo, yo he visto varios comediantes que hicieron eso, que les mandaron un video, mira, esto está pasando en Petare, y montan el video. Uno estando acá, quizá no lo puede hacer. Pero acá uno tiene como una responsabilidad con su público que vive acá en Venezuela. Y esa responsabilidad, primero, es hacerlos reír, darles endorfina a su vida, ¿no? Y segundo, decir la verdad dentro de lo que se pueda con toda la censura que hay, ¿no? Y yo creo que cada vez más, como cada vez hay más censura, va a haber códigos mucho más, digamos, discretos la gente va a decir, los comediantes quizás van a expresarse de una manera menos directa, pero alegórica o metafórica sobre lo que pasa. Y sin embargo, creo que no hay que dejar de hablar de eso. Una de las cosas que pasó a raíz de la pandemia y de todo, bueno, lo que fue el desastre del gobierno interino y esos 2-3 años de bache en la política, es que la gente dejó de hablar de política. En los bares. No Sí. se hablaba de política. En ningún lugar. En ningún lugar. La gente decía, aquí nadie le importa la política. Y eso se demostró falso. Hasta que llegó un momento político Ahí. y se aprovechó. Y estaba ahí y se batió a jonrón mostrando las actas y todo lo demás. Pero, entonces, eso es una lección que tiene que asumir también los artistas. Si bien el público puede estar cansado de la política porque están decepcionados, porque están defraudados, la política nunca para. Y no es que vas a hablar de actores políticos, ¿sabes? Como que, ¿qué bola Edmundo? No.
sino que tienes que hablar de los problemas que al final tienen que resolver los políticos, pues son los que tienen el poder o los que quieren tomarlo. Entonces de eso nunca se puede dejar de hablar, de los problemas económicos, de los problemas de libertad, de censura, etc. Todo ese tipo de cosas tienen que estar presentes en los bares, en los la chistes. conversación. Sí, y porque de lo contrario es como vivir en una realidad paralela o por lo menos autocensurada. Que está bien si hay gente que no le gusta. Como vivir en Venevisión. Sí, O sea, porque... Ajá. vivir- Algo así. Ese es tu El vida, ¿no? político que quiere ser chistoso. Vivir en los medios de la... Vivir en los medios de estos de fantasía. Yo, por cierto, sigo en las redes sociales un canal de estos que, cónchale, ya digo, lo debería dejar de seguir porque es una realidad paralela que me muestran y cada vez que lo veo me genera rabia porque digo, con cada persona que entrevistan, cada persona que aparece ahí... Digo, Pero que es un medio. Sí, es un medio, pues, y digo, ¿para qué? Claro, lo sigo hace muchos años. Pero cada vez que veo un video, digo, ahora sí lo voy a dejar de seguir. Después es como un morbo que quiero ver lo que ellos comunican. línea editorial, Pero sí. la línea editorial está destinada a crear una realidad paralela y también a participar en una guerra psicológica, básicamente. Totalmente. Es que muchas de las cosas que se transmiten en esos medios busca justamente desmoralizar, desanimar, derrotar psicológicamente a la otra persona que piensa que, mira, que esta gente es invencible, que nunca se van a ir. Pero ahí es donde el humor es rebelde, ¿no? Y dice la verdad y dice cosas incómodas. Pero eso también conlleva un riesgo. No es tan fácil decir la verdad cuando todo el mundo, bueno, cuando ciertas personas quieren Vivir en la mentira. vivir de la mentira. Yo quiero hacer una aclaratoria que es que el 28 de julio Edmundo González ganó las elecciones, que a veces siento que pasan los días y hay unas agendas públicas tan constantes, no solo del gobierno lastimosamente, ya uno siente que hay una agenda también de falsos opositores que empiezan a hablar, no, bueno, es que la oposición debió haber tendido unos puentes y tal. No, ya va, el 28 de julio Se tendió el puente. se tendió el puente con la gente y se ganó una elección de manera avasallante. Y hoy lo que estamos viviendo es unos tipos que están negados a entregar el poder de manera democrática. Y hay que tender puentes, sí, pero para la transición a la democracia, no para llegar a unas concesiones ni para que haya paz ni tranquilidad. En el Mira. sentido de lo que tiene que haber es una transición. Yo lo veo como estos castillos que están como en una isla, ¿sabes? Los castillos medievales, están todos como amurallados y al borde de la isla de puro caimán. Y ellos quemaron todos los puentes para que te lleve a ese castillo. Y estos tipos que dicen esa vaina quieren construir los puentes, pero para entrar al castillo, no para que ellos salgan. Claro. No, que esa es la diferencia de la Para todo el estrategia. mundo preso dentro de ese castillo. Claro. Y para ver si les cae algo al final de la repartición de las cenizas. Asdrúbal en el Que programa lo que hay pasado, que hacer esos puentes para que se vayan, tranquilamente, pero que se vayan. Asdrúbal en el capítulo pasado del podcast hablaba de que ellos parece que tienen las intenciones de gobernar sobre unas cenizas de una economía, en ese caso, muy reducida, con muy poco crecimiento y el poco es en lugares muy específicos. Y parece que ese castillo es eso, un castillo pequeño que ellos están dispuestos a gobernar y ya, y los que están tratando de Aislados. favorecerlo es totalmente aislados y sin capacidad de visualizar un futuro próspero para todos los venezolanos, no para los pocos que hoy gobiernan y los que están tratando de pegarse en esa realidad. En ese gobernar sobre las cenizas, hace poco veía que en parte de esta guerra psicológica, unos influencers argentinos que trajeron. Sí, para una cumbre contra el Ajá. fascismo. Entonces, pero uno de los chamos, que o sea, ni sabía quién era, pero bueno, lo vi porque lo empezaron a poner todos los bots en Twitter y lo vi por ahí. Hacía puros videos como mostrando que Venezuela estaba bien. Y era que en el metro. No, desde la plaza Altamira. Entonces, todos enchacados. No, y fue para el metro, y fue para Petare, bailaba. Entonces, pero yo decía como que, bueno, esto no es la realidad del país. No, anda Yo para el helicoide. Yo conocí un youtuber de Nueva Zelanda que vino a conocer Venezuela y él tiene una forma bien interesante de mostrar la realidad de países que están, digamos, países que están pasando por dificultades grandes. El tipo ha estado en Afganistán, en Somalia, en Irán. Lamentablemente Venezuela cayó en esa categoría y él con mucha objetividad
mostraba las cosas que estaban muy mal y también podía mostrar lo bueno. Pero claro, es lo que dice Gabo. Tú obviamente agarras, no sé, las Mercedes o agarras el municipio de Chacao y puedes decir, Venezuela está perfecto, está bollante, pero cruzas la esquina y la gente estaba pasando muchas dificultades. Es el Venezuela se arregló Reloaded. Totalmente. Están tratando otra vez de vender la idea de Entonces, que... la Venezuela se normalizó. Ajá. Pero lo que está... Y eso viene del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha dicho, no, aquí vamos a crecer 10% este año. Vamos a ver. Es eso, no, todo está bien. Y lo que está claro es que la situación económica, Dios quiera que no volvamos a una situación tan difícil como la que vivimos en el año 2017, en el 2018, pero lejos de arreglarse, se está complicando. Pues ya vemos el diferencial cambiario, una cantidad de cosas que están ocurriendo, que justamente en ese último episodio con Asdrúbal llegamos a la conclusión de que si no hay un cambio político, no hay posibilidad que haya confianza en la economía del país, y si no hay confianza, no va a haber prosperidad ni progreso económico. Y creo que una de las cosas que a mí me da esperanza es saber lo que Gabo decía hace un rato, que efectivamente Edmundo González ganó el 28 de julio, y aunque eso hoy no se, o sea, bueno, falta llegar al 10 de enero, pero aunque eso hoy no se ha respetado, ese resultado, eso está ahí, y eso es una verdad que es inocultable. Y estoy convencido que, bueno, que más temprano que tarde esa verdad que es inocultable va a prevalecer por encima de cualquier otra cosa. Y cuando me convenzo de eso, como tú hacías el ejemplo al principio de este episodio, hablando de los campos de concentración, que la gente ponía como que la conversación en el futuro, cuando yo pienso en esa Venezuela del futuro, yo digo, cónchale, es que en Venezuela va a haber progreso económico, efectivamente va a haber crecimiento, y ese día va a llegar, y no es simplemente un deseo ingenuo, sino bueno, es una realidad, porque siento que esto que yo pienso lo piensan 8 de cada 10 venezolanos. Claro. O sea, no solamente los que votaron, sino los que no pudieron votar en el exterior. Entonces, eso a mí me da esperanza, porque sí, puede ser que haya un grupo que hoy nos domina y que está en el poder, pero 8 de cada 10 venezolanos queremos algo diferente, y eso a mí me da mucha fuerza. Y lo expresó. No es que nada más lo desea y se lo dijo un encuestador. Fue y lo expresó, a pesar de que hay había, bueno, posibilidades de o coacción o amenaza, y las hubo los días después, como que hubo varios videos que no, te vamos a quitar la bolsa, lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de que cada quien tiene un riesgo distinto cuando va a expresar su voto, fueron y lo hicieron. Fuimos y lo hicimos los venezolanos, ¿no? Y sí, o sea, yo también tengo esperanza, pero he aprendido a no tener esperanza en procesos, ¿no? Sino, bueno, como el resultado final, a la larga, ¿no? La libertad, la democracia, un país desarrollado, un país donde cada quien desarrolle sus potencialidades, donde sea libre de expresarse y no tenga miedo, donde todas las voces se respeten y se diriman los conflictos por instituciones. Y ese es el norte, ese es el país al que aspiramos, ¿no? Donde se respete la Constitución. Pero no, he aprendido a no tener esperanza, como que este sí es el momento, este sí es el proceso. O sea, he aprendido a bajar mucho mis expectativas. Igual voy y cumplo con mi deber. Voy y voto. Voy y invito a la gente, si yo creo en ese proceso, a votar. Y si creo que en ese momento no hay que votar, y digo, mira, yo creo que no hay que votar. O sea, trato de expresarme de acuerdo al momento, pero nunca pongo como que la fe 100% en que esa va a ser la solución. Porque sabemos que la solución es complicada. O sea, hasta los especialistas han dicho, mira, lo que hicieron con las actas, eso no lo ha hecho nadie. Eso es una cosa extraordinaria, que eso debió haber generado la transición democrática, porque eso ha pasado en otros países. Entonces nadie entiende. Ni los especialistas dicen, mira, yo no entiendo cómo que ustedes no lo han logrado, ¿no? ¿Cuántos días van después de la elección 50 y dele. y no hay actas? No, ya no han vamos publicado para las 2 meses. actas. No han publicado los resultados mesa por mesa, ni Sí, siquiera. porque ni siquiera la gente se acostumbró a hablar de las actas, pero es que no han publicado el resultado en cada mesa, pues que al final es el acta. las Pues, actas, pero sí, digo, sí, sí, la información. Ni en la cualquier publicaron en elección tú Gaceta. podías ver eso. En la Ya. primera elección, que para mí fue un mal indicio en que eso no ocurrió, fue el referéndum sobre el Esequibo, que vino toda la discusión. Uno no vio a la gente votando en los centros electorales, y después dijeron, no, participaron 10 millones de venezolanos. Y no pusieron el Entonces mesa por después sí, hubo alguien que dijo, bueno, no es que es 10 millones de venezolanos, sino que hubo 10 millones de respuestas, porque eran 5 preguntas, y bueno, entonces ahí decías, bueno, 2 millones, sí, eso es más o menos lo que se vio. Y cuando la gente hurgó, decía, claro, fueron vivos en decir, hubo 10 millones de participantes, era 10 millones de respuestas, después
el presidente del CNE aclaró, dijo, no, fueron 10 millones de venezolanos. Y cuando tú te metes en el CNE a ver eso, no hay nada. No hay mesa, casi no hay que un resultado. archivo ahí hecho a mano, casi que dice, mira, 10 millones escrito a mano y eso fue todo. Malditos macedonios del norte. Sí. Fueron ellos. Vamos a ver la Yo lo elección. sé. Porque, y entonces, como te venía diciendo, la esperanza va más en lo que podemos hacer los venezolanos en ciertos procesos, e incluso en líderes. Mi esperanza no está puesta en líderes. Está puesta en eso, en que soy uno más de un gentío, soy parte de algo más grande que yo Que yo. y tienen los mismos sentimientos que yo en torno al país y quieren lo mismo. O sea, ahí está puesta mi esperanza. Ahora, que tengo miedo de que eso pueda cambiar, de que otra vez vuelvan a ser populares en 5 años. Tengo miedo, porque el chavismo fue popular, Chávez fue popular. Y me da miedo que no se aprendan las lecciones históricas, de que no es que falló un gobernante o que fue un mal gobierno, sino que fue un sistema, fueron unas políticas públicas, fue una manera de ejercer la política, de actuar frente a la Constitución, que eso es lo que no se debe repetir, ¿no? Y me da miedo que piensen, no, es que este sí era bueno y este es malo gobernando. No, eso es lo que tengo miedo y yo espero que haya una conciencia nacional después de todo este proceso que ya lleva más de 2 décadas y que logremos discernir, ¿no?, entre cómo debe ser la manera de gobernar y qué es un buen gobierno, qué es un mal gobierno y qué sencillamente es un mal sistema y qué es un buen sistema, ¿no? Bien, al igual que tú, creo que el venezolano cambió hace ya varios años y hay algo muy importante que no solo se demostró el 28 de julio y además en la persona que ganó las primarias, que es María Corina Machado, sino en el tema de, yo creo que algo que cambió el venezolano es el valor del trabajo y antes el subir el sueldo o la caja clave en las políticas del gobierno y funcionaban en temas de popularidad. Ya desde hace años para acá la gente lo que quiere es trabajar, ganarse su plata y darse la vida que se merecen con su trabajo. Yo creo que ese fue un cambio de mentalidad que vino ligado probablemente a la dolarización, a la crisis. Pero que aunque haya sido consecuencia de algo negativo, yo creo que es algo positivo como sociedad. Decir, mira, yo ahorita quiero tener una moto, ser rider y ganar 800, 900 dólares y no depender de nada del Estado. Y eso para mí como que confluyó con el discurso de María Corina, que había ligado a las libertades individuales y después, bueno, con el resultado del mundo más todavía. Entonces me pone contento, pero también es verdad que esa preocupación que tienes de que esa visión de libertades individuales pueda volver al populismo y a que el Estado tiene que resolver todo. ¿Y sabes por qué? Porque tengo miedo, no porque la gente no aprenda, sino porque ha cambiado mucho la población venezolana con la migración. Sí. Mucha de la gente que se fue, yo no sé cuánta gente de los millones que se han ido, quizá crecieron en este proceso. Seguro ¿no? Muchos, pues, ¿no? Quizá muchos, y votaron, y se arrepintieron, y se fueron. Y capaz, los que ahorita votaron principalmente justamente por el mundo, capaz son los hijos de ellos, y dicen, mira, no, esto está mal, este sistema bajo el que yo me crié, el que yo he vivido, no me gusta. Y también la gente mayor. O sea, hay que analizar también como las edades de la población electoral, quienes votaron por un lado y por otro, pero bueno, la gente tal vez se reserve su opinión por el tema del miedo. Pero ¿qué quiero decir? De aquí a los próximos años, donde sean las próximas elecciones, ¿cómo va a votar esa gente? Son chamos que ahorita tienen 12 años, chamos que se han criado bajo este sistema. Quizá no conocen, no van a recordar ni a Chávez. Entonces, por eso digo, o sea, esto es el país va cambiando y creo que es una labor importante de la sociedad civil es informar de lo que ha pasado estos años. Ya hay que hacer historia o historiografía de estos años. Ya, o sea, ya estamos viviendo procesos muy, muy largos históricos. O sea, el chavismo va a durar más en el poder que Juan Vicente Gómez. Qué duro Cuando uno lo pone en perspectiva histórica, es mucho tiempo. Es mucho. Entonces, hay que primero informar a la gente sobre lo que hemos vivido y educarlos democráticamente, porque yo creo que una de las cosas por la cual seguimos resistiendo los venezolanos es porque tuvimos una democracia sólida, que tuvo sus fallas y que tuvo sus imperfecciones, pero ni de cerca es el desastre que esto ha sido en los últimos años.
Entonces yo creo que no debemos renegar del sistema democrático ni la democracia que tuvimos. Hay que decir, sí, se cometieron estos errores. Y podemos ser mucho mejor incluso de lo que fuimos. Y no hay que querer volver. Es que hay que buscar algo nuevo, una democracia nueva, porque además está en declive en el mundo. Y los autoritarismos son mucho más rápidos, mucho más eficientes, incluso colaborando entre ellos que los Sí, ese es el gran reto. de las democracias. El gran reto es cómo la democracia vuelve a tener relevancia en el mundo. Y a ser rápida, y a ser eficiente, y a tener acciones claras para defender la democracia en el mundo, de ser sexy. ¿Sabes? Tú sabes que yo aprovecho para agradecerte porque, bueno, una de las razones por las que te invitamos es porque nosotros te admiramos, eres nuestro amigo, Igualmente. pero también tú has estado desarrollando un podcast que tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el capítulo número 100, en el episodio número 100, y creo que mantener esos espacios. Por eso nosotros aquí también estamos remando poco a poco para que este espacio también se mantenga generando ideas, generando discusión política, discusión que pueda alimentar el debate público. Y bueno, te lo agradezco porque A Medias Podcast para nosotros se convirtió en una fuente de inspiración que cuando estuvimos ahí, Gabo se volteó y me dijo, cónchale, ¿te imaginas cuando nosotros podamos llegar al episodio número 100? Qué bello. Y yo me emocioné y dije, bueno, yo no solo quiero llegar al episodio número 100, sino que también ahorita ya que estoy visualizando, quiero también llegar al momento en que tengamos nuestra plaquita de YouTube, porque bueno, Esquina sí. Ideas tiene más de 100K. 100,000 suscriptores. Aprovecho para las personas que nos han acompañado hasta este momento. Sigan A Medias Podcast y sigan Esquina Ideas. Esas cosas nos ayudan a que el contenido se comparta de una mejor forma. Y bueno, la verdad es que en esta travesía hemos disfrutado las conversaciones y también hemos disfrutado el escuchar o leer a la gente que ve estos episodios y nos escriben, se emocionan y bueno, decirte que has tenido ese impacto en nosotros. Coño, qué bueno, Y me alegra. agradecértelo. Me alegra mucho porque ustedes saben, cuando uno tiene un proyecto así, uno no sabe qué tanta influencia pueda tener o quiénes lo puedan ver si esto vale la pena. Es como que montar una vaina en internet y uno lo promociona y dice, coño, tiene 500 views. Coño. Y se alegra, pero al mismo tiempo sabe Sí, que poco. y dice, coño, pero a mí en Instagram me va mejor. Si uno empieza a ver, esto vale la pena, y ahí viene la constancia, que es seguir dándole hasta que empieza uno a tener más público, lo empiezan a descubrir uno en YouTube. Eso es lo bueno de YouTube, que es un gran buscador. Entonces, que me lo digan también me alegra mucho porque es eso, es como, coño, un trabajo de 2 años está viendo sus frutos, pues. O sea, el hecho de que la gente lo vea, lo comparta, la gente comente, se convierta en un espacio común, ¿no? Donde la gente va a comentar lo que piensa y que se convierta como una especie de club, ¿no? De gente que nos importan estos temas y comento a favor o en contra de lo que dijo un invitado, pero que me parece que es relevante. Y creo que eso es lo que todos buscamos, mantener una discusión, una conversación, que la gente se comunique entre sí, que además salga de todo el ruido de redes, que es como todo es insulto, todo es Sí. nadie conversa. Yo siento que en YouTube la gente habla más. La gente puede discutir ideas de una forma un poquito más educada. Bueno, yo hablaba con Chola que YouTube no tiene el empujar hacia abajo. Que eso también El hace scroll. el scroll. Bueno, eso hace que las conversaciones puedan ser un poco más tranquilas porque no tienes el peligro de cada 3 segundos decir algo interesante porque si no te paso. Entonces, Claro. Eso nos permite poder tener conversaciones un poco más tranquilas. Pero les deseo todo el éxito, que lleguen al 100 y que lleguen a los 100,000 y a muchos Amén. más. Ese día también te vamos a invitar. Y, y ya para despedir, yo además de amigo y una referencia, Ricardo ha sido mi psicólogo un Sí. tiempo y estoy muy agradecido con No, y además que- No le tienes una buena noticia. No, además sí, que sí. todo eso que hablamos se solucionó y que ya estamos en una Un momento personal que lo pude aconsejar y hoy me contaste una buena noticia. Estoy muy Me agradecido. me parece genial. Y viste que todo pasa. Todo pasa, todo pasa, Y sí. todo va a ser mejor. Así que por eso hay que siempre mantener En el amor la fe. y en mira. el país. Me vine de Las vino dos. tinto porque la fe no la pierdo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, A y ustedes, gracias muchachos. a todos los que nos acompañaron en este episodio de Esquina Ideas Podcast. Saludos.